Bueno, la jarana yo la conocí desde muy chico, pero en verdad no la había identificado. Mi familia paterna es de Coatzacoalcos y mi abuelo era bien tropicaloso, siempre tenía mucha salsa, mucha cumbia, pero también mucho son jarocho. Tal vez en ese momento me llegaba un poco de rebote, pero en realidad yo en ese momento no le prestaba atención ni a esa música ni al instrumento. Bueno, yo descubrí el arpa porque en realidad, pues desde muy pequeña en las clases de la escuela, de la primaria, teníamos siempre clases como de folclore, entonces llevábamos danza folclórica y bueno, ahí fue cuando empecé a escuchar son jarocho por primera vez. De hecho, a mí me tocó tocar el guitarrón porque no había quien lo tocara. El Mariachi Juvenil Chona, que es el proyecto en el que empecé a tocar el guitarrón, pues eran unos amigos de mi hermano, de hecho, que ellos hicieron un mariachi, nadie era mariachi, nadie sabía nada. Yo medio tocaba el bajo eléctrico y me dijeron, oye, pues ¿qué onda? ¿Te interesa? Y yo, pues sí, claro. La vida me lo puso y la verdad yo estuve peleado con el instrumento muchos años. Y creo que esta parte de resignificar un instrumento y volverlo a ver como si no lo conocieras y permitirte volver a aprenderlo desde cero y volver a crecer con él, pues siento que ahora es la misión que yo tengo y me dio el piso para poder mantener mis sueños. Y poco a poco pues me fui como interesando en la música hasta que un día llegué a conocer un festival que es de arpas, bastante famoso aquí en la región, que se llama el Festival de Cerrillos de Díaz, que se celebra en el municipio de Alto Lucero una vez al año. Mi papá me llevaba constantemente a ese festival y yo ahí empecé a escuchar pues arpistas bastante famosos, venían de varias partes también del mundo, venían de Venezuela, de Colombia, de Paraguay, y pues a partir de ahí nació mi curiosidad por el arpa y de hecho mi primer arpa es de ese lugar. Entonces fue hasta que yo estaba en la primaria, yo tenía a una gran amiga que se llama Ana, que ella ya tocaba la jarana, ¿no? Y yo decía, órale, ¿qué es eso? Y bueno, en la secundaria, cuando entré a la secundaria, esta amiga también estaba ahí y ahí encontramos a muchas más personas que ya estaban tocando, ¿no? Grandes amigos. Entonces ahora sí, como en los pasillos, yo al ver que todos estaban con jaranas, yo les iba preguntando, ¿no? Pero lo que más me llamaba la atención era el abanico, ¿no? Que el abanico es uno de los golpes dentro de la jarana, ¿no? Pero es un sonido como... Entonces, ese sonido me gustaba mucho y conociendo el abanico de la jarana fue que a mí se me antojó conocer más de él, ¿no? Y pues creo que eso es quien soy hoy en día, un jaranero, gracias a este instrumento, ¿no? Yo creo que la jarana dentro del son jarocho es un instrumento base, pero bastante rico también porque es un instrumento ritmo armónico. Entonces, desde que iniciamos la calandria, pues el plan era que los tres instrumentos fueran desarrollándose, ¿no? Creo que la jarana poco a poco dentro de la calandria fue convirtiéndose en ese como latir que yo creo que es el instrumento en el que lográbamos que pudieran dialogar dos instrumentos en ese entonces como el arpa y la leona, ¿no? Ahora el arpa con el guitarrón. Yo percibo el guitarrón como un bajo, con el sonido de México, con esa profundidad que se tiene aquí. Yo creo que el arpa lo que tiene son las melodías, la jarana lo que tiene es el ritmo, los cambios y lo que yo estoy haciendo es como el piso, como para poder ayudar a que se mantenga la música, porque cada uno cumplimos funciones, ¿no? Y a veces nos las intercambiamos. Yo recibí clases de arpistas que venían como de la escuela de Barlovento, que es como toda esta zona de Alto Lucero, del norte del estado. Entonces para mí esa primera etapa de la calandria fue tratar de buscar ese sonido más de sotavento en el arpa. Entonces para mí sí fue como un reto tratar de encontrar ese sonido, tratar de buscar otras cadencias, tratar de cambiar un poco la rítmica y al mismo tiempo buscar mi sonido.
y a veces nos cambiamos, ¿no? Ahora de repente yo hago melodías, de repente Ale hace los bajos, hace las armonías, Ray también hace melodías, entonces ya se vuelve como esta parte de interactuar con los mismos instrumentos, con las funciones que cumplen, pero con un sonido particular. Entonces creo que algo de ese lenguaje también respecto a la improvisación y eso pues trato como de involucrarlo en el proyecto. En realidad siento que ahora lo que está haciendo La Calandria es una búsqueda mucho más profunda de su sonido y mucho más experimental. Que me quieren dar la muerte por la persona que soy y me puede dar la muerte mañana cualquier dolor. Cuando fundamos el grupo creo que teníamos mucho entusiasmo. Eso yo creo que fue lo que nos hizo comprometernos tanto en este proyecto desde las primeras semanas. A nosotros desde el primer momento a La Calandria la vimos como algo más allá, un ente, como algo que nos iba guiando y que nos iba poniendo retos en el camino. Entonces creo yo que es un poco eso, ¿no? Como algo que nos lleva y donde podemos estar nosotros, pero también pueden estar muchísimas más personas. Simplemente empezó como un juego, porque éramos muy jóvenes. Entonces, creo que en realidad el primer disco que hicimos y todo el proceso que nos llevó hasta ese disco fue mucho juego, mucha experimentación. La Calandria es un proyecto que cada vez ha tomado una seriedad que es difícil como de imaginar desde un inicio, y Los Chiles Verdes fue de los primeros sones que grabamos. En el 2016, pues las realidades que vivíamos en México y varias de las cosas que nos molestaban estaban muy presentes, ¿no? Entonces es por eso que la versada dentro de Los Chiles Verdes pues tiene ese verso por ahí de desamor, pero al mismo tiempo esa tristeza hacia lo que nosotros hemos visto que ha pasado con el país y que en verdad, bueno, hasta el día de hoy lo cantamos y lo vivimos con mucha fuerza. Y ahora sí como que nos sentimos más sueltos para buscar otros géneros, para empezar a componer, para buscar arreglos un poco más experimentales o diferentes, ¿no? Y después fue, vamos a hacer música nueva, vamos a abrir los horizontes. Y en la segunda etapa, por ahí de 2020, finales de 2020, como para lo que se convirtió el segundo álbum, Antes de Salir el Sol, fue ahí donde empezó a mezclar un poco de músicas de distintas regiones de México. Como pues el mariachi, el bolero, el canto cardenche, el jazz, ¿no? La música clásica incluso. Como que en esta siguiente etapa que vino con el segundo disco, ahí se ve como más reflejado esto, ¿no? Siempre para mí tocar en Caos es una noche especial, es una noche de gala, es un momento en el que todo lo que significa dedicarse a esto toma el sentido que es, ¿no? Y además esta noche significa que estamos dirigiéndonos hacia la celebración de nuestros 10 años como agrupación. Entonces esta celebración sucede aquí en Jalapa, nuestra casa, en el Caos, que es un foro que nos vio nacer también. Aquí presentamos por primera vez nuestro primer disco. Muchas cosas han pasado gracias a que nos hemos presentado aquí en este lugar. Entonces creo que va a tener una carga pues emocional muy fuerte, muy linda, y yo especialmente pues me siento muy agradecida de poder celebrarlo aquí. Creo que decíamos de chiste el otro día ensayando que es el primer concierto de La Calandria en donde todos ya somos treintañeros, donde ya estamos viviendo una década distinta. Y creemos que pues el ave misma también ya creció y nos regala cosas y experiencias que no esperábamos, ¿no? Y que al final también creo que eso es el tiempo, ¿no? Y eso, yo creo que va a ser una noche muy, muy bella. Hola, yo soy Raimundo Pavón.
Yo soy Ale Paniagua. Yo soy Diego Cerro Blanco, nosotros somos La Calandria. Y puedes escucharnos en Caos. Ya no me lloren poblanas, que quiero escuchar su canto, canto que me alivia el alma y me cura del espanto. Ya no queremos dolor, ya no queremos más llanto,